Buenas a todos. Mi nombre es Anthony y desde hace ya creo que como un año estoy siguiendo a William en su canal. Me lo recomendó un amigo y la verdad que al principio no entendía. Yo soy psicólogo, entonces siempre estoy como estudiando cosas nuevas en psicología. Tengo un canal de YouTube que hablo también temas sobre despertar de conciencia. Y investigando sobre diferentes temas, un amigo me recomendó una hipnoterapia tuya, una sesión. Y la verdad que me sorprendió mucho todo lo que una vez te vas metiendo ahí, todo el universo que se despliega. Y me fui metiendo y me sorprendió que duraba horas viendo tus sesiones, pero una tras otra, como descubriendo ese mundo tan espectacular y tan impresionante, ¿no? Y también aterrador en cierto sentido. Y siempre tuve la curiosidad de conocerte. Entonces me encontré en tu página web que estabas aquí en Barcelona y esta mañana me comuniqué con Begoña y le dije, "No, me encantaría entrevistar a William, conocerlo, preguntarle unas cositas, también promocionarlo aquí en España, porque me parece que tu público es más que todo de Latinoamérica, ¿no? He visto más que todas las sesiones las tienes Pues es de todas partes del mundo, porque realmente sí atendemos solicitudes de Rusia, de Japón, Wow. de Finlandia, de Alemania, de Italia, de aquí de la zona de Europa, pues es más de España, Okay. de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Okay. Y pues a raíz de toda esta información nos ocupa una agenda de cursos también, una agenda de conversatorios y una agenda de intervenciones que pues, en estos momentos es bastante pues larguita. Quiero pues darte las gracias por tomarte el tiempo de venir acá a momentos de este curso. Gracias por como psicólogo tomarte el tiempo de hacer un análisis de toda esta información. Creo que te habrás podido dar cuenta del alcance que tiene el ser humano desde esa perspectiva. Sí. Y creo que también muchas de las personas que ya conocen mi trabajo se habrán podido dar cuenta de la forma como ese alcance viene siendo menguada, limitada desde la parte oficial, algo que en estos momentos pues, se muestra todo lo contrario. Y la información que surge pues totalmente insospechada y es gracias a la problemática del ser humano y a lo que tiene que enfrentar cada persona en el sentido de entrar a resolver sus propios problemas cuando los recursos que tiene a su disposición no le bastan y por el contrario a lo mejor se le complica la cosa, ¿no? Me dijiste que te llamabas ¿cómo? Anthony. Anthony, pues bienvenido aquí a mi curso. Es un gusto estar contigo y saludar a todas las personas que te siguen. Y no es fácil realmente hacer una labor que vincule el despertar de la conciencia. O sea, este es un tema que viene ventilándose desde los inicios, que tiene siglos, que se viene hablando desde todas las existencias, todas las razas, todos los ciclos. Y en estos momentos ese despertar de la conciencia, desde mi enfoque, adquiere un carácter totalmente distinto y un carácter sólido y partimos de los hechos comprobables y del potencial humano. Okay. En la intervención que se hizo ayer, destacábamos la hipnosis en la importancia de lo que es el ser, de lo que es la existencia del ser. Y para poder nosotros tener un enfoque concreto en ese sentido, tenemos que definir el concepto de lo que es el ser en función de ese despertar de conciencia, porque es que hay muchos factores que están implicados ahí, que las personas generalmente las desconocen y no las desconocen por el manejo que se ha venido haciendo de ese objetivo, de algo que es real, que alcanza altos niveles, pero que no se tienen las bases fundamentales para poder entender
lo que es ese despertar de la conciencia, de lo que es la verdadera condición humana dentro de ese contexto. Y desde allí, pues tenemos que ser específicos, concretos, y más cuando tenemos procedimientos en función de ese aspecto. Okay. ¿Ya? Entonces es muy importante ese punto, marcamos en cierta forma la diferencia con esta información. Y la ventaja que nosotros podemos tener, y lo que ocupa mis cursos, es que la información desde lo que me toca debe ser comprobable, e incuestionable e irrefutable. Sí o sí, desde esa perspectiva estamos definiendo aspectos fundamentales muy desconocidos a gran masa por parte, pues, de toda la humanidad. Nos ocupa lo que me apasiona, que es llegar y transmitir una información, poderla comprobar, poderla corroborar y fijar un lineamiento en función de ese despertar de conciencia que vincula aspectos totalmente desconocidos para la mayoría de los seres humanos. Ok, sí, he visto que tu método es bastante alternativo, diferente a, digamos, a la psicología, sobre todo dentro del campo de la hipnoterapia también se va en una línea bastante diferente a la tradicional. En el plano más multidimensional, ¿no? Sí, se sale de los parámetros y del enfoque oficial y tradicional que se conoce. Es un mecanismo totalmente limitado por el oficialismo. Y muchos intereses ahí totalmente desconocidos, y si lo evaluáramos desde el conocimiento, los intereses están bien marcados y definidos. Y una información como esta, que se sale del marco, obviamente pues va a retorcer la mente y va a llamar la atención, la verdad. Sí. Y obviamente vas más allá del inconsciente y más allá de la vida pasada, y te metes en vidas extraterrestres y otros universos y cosas de esas. ¿Cómo llegaste a descubrir eso? El contexto que vincula a entender la existencia del ser hace que no ignoremos lo que somos, no ignoremos este plano tridimensional, no ignoremos la problemática humana, y si nos proyectamos hacia la parte espiritual desde ese contexto de lo que es el ser en todo su potencial, tenemos que reconocer estados muy definidos sucediendo dentro de una dualidad. Hemos ido un poquito más allá y poder sustentar ese tipo de aspectos duales desde el punto de vista fisiológico. El definirlo nos ha hecho identificar aspectos fundamentales en ese sentido. El contexto de lo que es la fisiología humana desde el punto de vista genético define dos estructuras genéticas para ser lo que somos acá, y específicamente estamos hablando, o nos muestra, dos porcentajes que definen dos entidades, dos seres es el término correcto, operando y actuando en el ser humano con características específicas sin que el ser humano evalúe ese tipo de circunstancias. ¿Cuáles serían esos dos seres? Comportamiento humano definen esos dos seres. Uno define en lo que somos desde el punto de vista fisiológico una entidad reptil, porque nosotros poseemos desde nuestra estructura de lo que somos un 98% gen reptil, básico para que una entidad de esas que existe en una dimensión que no podemos ver actúe en nosotros, en el ser humano, sin poder evaluarlo. El comportamiento desde esa perspectiva y desde ese soporte, Anthony, se mide y se califica desde el aspecto negativo, ¿sí? El aspecto negativo desde la proyección humana nos muestra un comportamiento idéntico y un comportamiento relacionado con ese potencial reptil actuando en el humano. Y desde esa realidad tenemos necesariamente que medir intensidades de esa parte negativa que va desde lo mínimo a los puntos extremos. Entonces no es difícil para nosotros, no es difícil para el ser humano, no es difícil para una persona
entender que el sufrir, el pasar necesidades, el tener que superar enfermedades, el tener que enfrentar conflictos sentimentales, personales, psíquicos, económicos, morales, en función de resolverlos porque le perjudica, no es difícil entender que es un aspecto negativo cuya tendencia es entrar a resolver. El problema para los seres humanos es que no basta con entrar a resolver desde lo que abarca el sistema tridimensional. Así como nosotros enfrentamos y tenemos que evaluar los aspectos negativos que definen ese comportamiento, la contraparte tampoco se tiene en cuenta. Y tenemos episodios también totalmente opuestos y totalmente contrarios. Y vemos que en oportunidades agarramos el dinero, tomamos un avión y nos vamos a la playa y experimentamos el lado contrario de ese sufrimiento extremo. ¿Sí? Ambos aspectos y ambos comportamientos están definidos y soportados desde el punto de vista genético. Y ese comportamiento define y sustenta la existencia de dos seres totalmente desconocidos en su real contexto en este planeta. Por el predominio negativo, por el alto predominio negativo de esta entidad, sobre todo de la entidad que sustenta el comportamiento desagradable, las personas al no poder resolver por medios normales, convencionales, un problema que persiste y persiste y que llega muchas veces a comprometer la salud humana, la vida humana, su familia, sus hijos, entra a buscar recursos habidos y por haber en función de entrar a resolver. Incursiona en el aspecto espiritual y en ese aspecto espiritual tiene una gama de posibilidades. Y cuando agota realmente el psicólogo, el psiquiatra, cuando agota el brujo, el chamán, cuando agota el sobandero, el hierbatero, cuando agota el homeópata, el naturópata, cuando agota el espiritista, el santero, cuando agota todos esos recursos que están allí, incursiona en una de las pocas alternativas que le quedan para entrar a resolver. ¿Cuál sería esa alternativa? Esa alternativa es la vía de la hipnosis, de ahí la importancia de ese procedimiento en función de identificar al ser que causa esos aspectos negativos, ese comportamiento negativo y las consecuencias que te acabo de referir. Okay. Cuando la persona, después de haber transitado por todas las posibilidades para entrar a resolver, opta por el recurso de la hipnosis, busca a su terapeuta, define sus puntos y la persona se somete a la terapia, se somete a resolverlo. Nos encontramos con grandes sorpresas en ese sentido. Y esas sorpresas definen una información como la que nosotros estamos mostrando en el canal. Y esa es una información que va mucho más allá de lo tradicional. En realidad, cuando te encuentras con que quien está causando toda esa problemática son seres que no son de este mundo, identificables, con nombres, con su procedencia, con sus jefes, con su jerarquía, con una organización enorme, y de paso confirmamos que tienen una misión específica en función de lo que es el ser humano, y aunado a eso entendemos nuestra función a nivel de entender su influencia, comprendemos por qué el ser humano tiene que pasar por adversidades extremas. Cuando se soluciona, cuando la persona soluciona ese problema desde el conocimiento de la entidad que lo ocasionó, la visión de la existencia de esa persona necesariamente tiene que cambiar. Necesariamente. ¿Por qué? En función de lo que es ese despertar de conciencia y teniendo en cuenta de quién es el causante de lo que está superando, ese procedimiento le va a implicar a la persona una información que sí o sí tiene que asimilar en función de que no se repita. Tiene que fijar directrices dentro de ese comportamiento y esas directrices son directamente proporcionales al reconocimiento de lo opuesto, de aquello que le significó a lo extremadamente negativo y dar el paso hacia
lo extremadamente positivo. Puede ser víctima ahí, porque ambos extremos son nocivos. Y en función de entender ese comportamiento, la persona dentro de ese contexto de su búsqueda va a conseguir entender qué significa un punto de equilibrio y se va a lograr entender qué significa la existencia de estos seres, su procedencia. Va a lograr entender por qué está vinculado con nosotros cuando nuestro porcentaje desde el punto de vista fisiológico define un 98% genética reptil y de paso todas las entidades que existen en la cuarta dimensión. ¿Por qué tenemos que hablar de las entidades de la cuarta dimensión? Porque estamos identificando un ser que está actuando en nosotros en función de aspectos muy negativos que nos perjudican y que no podemos ver. Entonces es bien complicado. Sí. Básicamente es como si la raza humana estuviera bajo el dominio de esta Total. Todos los mundos tridimensionales están bajo el dominio y el control de estas entidades que son superiores. Se habla mucho de los Anunnaki. ¿Tienen algo que ver? Mucho. Nuestros genes son Anunnaki y las razas que existen en la cuarta dimensión se crearon con esa base genética en función de lo que está sucediendo con el ser humano, que hay que evaluarlo no solo de manera individual, de manera familiar, de manera social, sino hay que evaluarlo desde el punto de vista planetario en el contexto del daño a gran escala. Entonces ahí tenemos que hablar de guerras, ahí tenemos que hablar de presencia de seres extraterrestres, allí tenemos que hablar de evidencias de esos seres, allí tenemos que hablar de objetivos de esos seres en función de lo que está sucediendo, allí tenemos que incursionar en una historia que nos vincula a líneas de tiempo atrás y nos encontramos con que las otras razas pasaron por lo mismo que estamos pasando justamente hoy día con la raza aria. Tiene un objetivo y la única forma de entrar a escudriñar y tener claro ese objetivo en el contexto real, sin margen de cuestionamiento, es la información que tú portas y que surge desde tu subconsciente y que desde allí se comienza a resolver. Digamos que la conexión, bueno, en la hipnosis que tú haces, la persona va a su supraconsciente, digamos. Porque no sería algo que está dentro de su memoria. A lo más fondo del subconsciente humano. Hablemos de supraconsciente, ese es un término como que lo etiquetaron para disfrazar el aspecto espiritual que significa. ¿Ya? Porque el supraconsciente es un enfoque hacia algo superior. ¿Y cómo nosotros podemos determinar algo superior cuando nos encontramos una jerarquía reptil haciéndome daño? Ahí podremos determinar el supraconsciente. Esa es una pregunta que hay que hacer. Y muchas en ese sentido que implica el contexto del despertar de la conciencia. Se habla del despertar de la conciencia, por un lado, se deja ahí quietico y luego se comienza a hablar del, entre comillas, del ego. Pero ¿cuál es la relación de esa fisiología con esa esencia que implica el despertar de la conciencia? ¿Se tiene claro? ¿Hay fundamentos específicos? ¿Es comprobable? ¿Desde dónde? ¿Se puede contactar con esa dimensión con otro método que no sea la hipnosis? No. Categóricamente no. Porque es la salida que tienes a menos que tú hagas un trabajo específico en función de ese desarrollo de ese potencial y se produzca en ti ese despertar de conciencia. ¿Qué significa? Ese es otro contexto, esa es otra valoración, ese es otro trabajo que vincula aspectos cerebrales, vincula toda una fisiología, es más específico y es lo que ocupa justamente Anthony, la materia de un curso, en que la intención del curso, desde lo que implica la hipnosis, es valorar ese potencial para entrar, para definir y entrar en un proceso de desarrollo personal. Concreto, contundente, certero, demostrable y es un reto personal. No es porque lo dice William, pues. Y la forma y medio para poder hacerlo y para poder demostrarlo existe. Las personas que entran en trance no recuerdan muchas veces lo que han experimentado durante la sesión. ¿Cómo, si no recuerdan eso, tendrían que ver el vídeo como para tener una verdadera sanación o ocurre un cambio sin que ellos tengan memoria de lo que ocurrió? Yo
creo que estás tocando algo bastante interesante porque ya en función terapéutica y en función de buscar unos resultados en una persona que busca resolver, estás tocando algo bastante importante porque el enfoque y la metodología que nosotros hacemos requiere de una enorme responsabilidad por parte de la persona como paciente. La persona como paciente desconoce la profundidad de entrar a resolver sus problemas desde lo que significa la hipnosis y desde lo que significa escudriñar el subconsciente al más profundo nivel. Las personas ignoran realmente que entrar a resolver la problemática personal al más profundo nivel es entrar a conectar con seres de la cuarta dimensión, conocidos hoy día, claro, diáfano, contundente, seres extraterrestres. Demonios, gárgolas, grises, reptiles, dragones, mantis. Ese es el pan de cada día hoy día. Que se tergiverse el vínculo de esas personas con el ser humano es otra cosa. Que no se pueda demostrar por los que pregonan la existencia de esos seres como dioses es otra cosa. Pero lo que nos ocupa es demostrar todo lo contrario. Es decir, estamos vinculados en un lado opuesto, visto desde muy alto nivel, necesariamente define una enorme responsabilidad en la persona que entra a resolver y se encuentra con la causa, que la causa de sus problemas es un ser que ya lo conoce, que ya tiene un marco de referencia, que por primera vez va a entender, pero este reptil me está dañando mi vida, que quien me abduce y está haciendo una serie de sintomatologías al punto de entrar a una escuela o a un reclusorio psiquiátrico es un gris. O un demonio que es el que estimula la droga, que estimula la bipolaridad y las visiones de la locura. Entonces nos encontramos con que los seres que ocasionan la maldad en el ser humano a nivel individual y colectivo son los famosos seres extraterrestres mostrados en esa cantidad de naves que vemos hoy día. Es una realidad comprobable, ineludible. Y desde ese contexto tenemos que definir entonces la importancia de ese procedimiento terapéutico que se conoce como hipnosis clínica en lo que es la real existencia de lo que es ese contexto del ser en sí. Y tenemos que hablar necesariamente de tres, lo estábamos hablando hace rato, y vincula aspecto físico, la versión física, la versión luz y el intermedio que es la copia de esta. Son tres aspectos nomás. Lo demás ya es filosofía y es cuestionable. Sí, hay personas que pueden ver los reptiles, pueden ver entidades, pueden ver demonios, a lo mejor porque es algún desbloqueo en la glándula pineal, ¿es posible verlos? Sí, es posible. Las personas que son adictas a las drogas los observan, activan la glándula pineal, ahí se segrega la DMT y ya está. Sí. Entonces esas personas se convierten, más tarde esas personas se convierten en los grandes gurús, en los grandes videntes, en los grandes maestros y un poco gente siguiéndole detrás. ¿No? En mi caso a mí me basta con lo que me toca. A mí me dice maestro William, no, ya no soy maestro de nadie, entonces me basta con lo que me toca. Como para tratar de ser maestro de un montón de gente que sigue ahí sin saber qué es lo que está haciendo William y cómo lo demuestra y por qué habla tantas locuras por ahí que dicen, ¿no? Cuando las cosas son demostrables. Y con detalles específicos para poder definir la influencia de estos seres hasta el mínimo aspecto negativo, porque no le pertenece a la verdadera condición humana, que es el ser luz. Entonces desde esa perspectiva hay mucha tela que cortar y desde ese sentido nosotros estamos inundados de muchísima información. Hay que clasificarla y antes de clasificarla saber por qué existe, para qué, son importantes también, pero en el contexto de la verdadera condición humana no puede existir sin ser demostrable. Ya, es muy importante ese punto. Como consecuencia, entonces, tenemos la recuperación de esa persona que por la vía de hipnosis resolvió una posesión, resolvió una abducción, se les extrajeron todos los implantes. La sesión de hoy. Me refiero a las personas que ocupan la opción de la hipnosis en función de resolver sus problemas. Okay. No, la sesión de hoy fue fortuita, no contábamos con eso y la verdad fue... Siempre pasa, siempre va a pasar.
Yo he trabajado con la ayahuasca con fines terapéuticos y he conocido personas que trabajan la ayahuasca y también están bastante alineados con tus conceptos, o bueno, con todo el tema este del reptil, y utilizan la ayahuasca para poder ver y poder retirar implantes, poder retirar entidades y de hecho he estado en retiros con ellos y hacen un trabajo muy similar al tuyo pero utilizando ayahuasca. ¿Qué piensas de eso? Que es una trampa. El humano luz, a ver, si bien es cierto quien coloca los implantes lo puede retirar, no le es difícil volverlos a colocar. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que volver a ir a tomar ayahuasca para que le retiren los nuevos implantes que le colocaron. Okay. O sea, ¿qué sentido tiene utilizar un medio en el que se presentan los reptiles sin conocer que ese medio es una trampa ocasionado y orquestado por esos reptiles en función de hablar de implantes, de hablar de extracción de implantes, de conocer la identidad de esos reptiles sin solucionar lo que implica la influencia reptil en el humano? Esas bestias vuelven y colocan los implantes que colocaron y de paso los colocan con nueva tecnología y bien reforzaditos. Interesante. No sirve, no funciona. ¿Por qué no funciona, Anthony? Porque hay características de comportamiento y abarca muchas cosas y una de esas es justamente esas alternativas. Y no funciona. Funciona momentáneamente. Es como cuando tú vas al brujo y llevas con una carga aquí de peso y te sientes fallo de energía, cansado, aburrido, todo te sale mal. Te separaste de la mujer, tus hijos te enfermaron, te embargaron el carro y de paso te estás enfermando. ¿Qué hace el brujo o la persona o el chamán? Lo mismo que el mismo concepto de la ayahuasca va a suceder en ti cuando buscas esa alternativa. Te quita eso, te hace sentir bien, se te acomodan ciertas cosas, regresa a tu esposa, se te recupera el hijo, las deudas si bien las pagaste, pero te quitaste una cantidad de problemas de encima. Pero más adelante eso vuelve y se repite de manera más severa. No se está haciendo absolutamente nada. Y peor aún, el ser humano no está entendiendo por qué las cosas reinciden. ¿Por qué tengo que estar dentro de un vaivén en ese sentido? Y sí o sí, la persona que tiene que entrar a evaluar el aspecto espiritual de esa circunstancia para trascender el ciclo. Si no, nunca va a salir de allí. En mis cursos y a todos mis compañeros y en lo que me ocupa siempre soy enfático. O el ser humano se desconecta de esas bestias o simplemente sigue con ellas. Pero no es fácil entrar a desconectarse sin conocer lo que implica, porque lo más difícil es lo que sigue. Desprogramación. Y ese proceso de desprogramación alcanza aspectos no solamente desconocidos, sino muy sutiles, nada fácil de entrar a detectar. Ese sí es un problema difícil. Ese debe ser un reto a nivel personal, debe ser un reto para todas las personas, para ti, para todos los seguidores. En mi caso, la tengo muy bien clara y por eso me doy el gusto y el placer de disfrutar de 5 días de curso para transmitir algo que es certero y hacer de lo más simple algo enormemente complejo de entender. Y vincula a todos los seres humanos sí o sí. El aspecto espiritual en ese contexto abarca muchos aspectos totalmente desconocidos. Y así como la ayahuasca, existen otras situaciones, otras directrices, las drogas, los maestros y una cantidad de circunstancias que no difieren de la experiencia de la ayahuasca realmente. No se soluciona absolutamente nada y por el contrario se afianza una conexión. Por una simple razón. Estas entidades se están dando cuenta que buscas entrar a resolver, son más inteligentes, te dan la vuelta y no puedes resolver o solucionar el problema que implica la conexión de esas entidades con la persona. En el planeta Tierra siempre ha habido como una élite dominante. Ellos son conscientes del tema reptil, están actuando como reptiles o inconscientemente están siendo poseídos por eso.
Pues hablar de la élite dominante dentro del contexto humano, tenemos que hablar de la hegemonía de los países, y dentro de la hegemonía de los países unas jerarquías que definen un gobierno, élite, y una pirámide que define esquemas de control, y los esquemas de ese control, una cantidad de circunstancias que nosotros vemos a nivel social, que va desde lo más bajo hasta lo más alto. Sí, te lo planteo porque... Y si lo miramos desde la influencia de estas entidades vista su procedencia de la cuarta dimensión, tenemos necesariamente que hablar de jerarquías y ubicadas dentro de la cuarta dimensión en sectores específicamente divididos: parte baja, parte media, parte alta, y situaciones intermedias según el proceso evolutivo de esas seres. Pero ese proceso evolutivo de esas seres lo define su capacidad avasalladora, su inteligencia, su poder bélico, el poder de controlar al humano y los mundos, no solamente en la cuarta dimensión, sino los mundos de tercera. La base fundamental de ese control tiene algo que para ellos es muy preciado, y no va a ser fácil que ellos te dejen tranquilo y te dejen en paz. Tú eres un tesoro, el humano es un tesoro en la condición luz, algo que ellos no tienen. Lo necesitan, tienen la tecnología para poder controlarlo. Y alimentarse de eso. Se alimentan no solamente de ellos, se alimentan más que todo del aspecto físico humano a raíz del desorden que implica su influencia negativa en el aspecto humano, algo que es totalmente reconocido en la influencia de esos seres. Este sistema es muy inteligente para que las personas no se den cuenta qué es lo que sucede detrás. Buscan a los seres extraterrestres, buscan evidencias habidas y por haber, están a la vuelta de la esquina, pero no se dan cuenta que actúan en las mismas personas. Sí o sí, ineludible, incuestionable e inconfundible. Y obviamente ellos se quieren perpetuar. ¿No sientes que tú eres una amenaza para ellos? ¿No te da miedo que vengan a por ti? No, claro que no. Ellos se perpetúan hasta que tú te des cuenta. Y hasta ahí llega el control. Si bien es cierto, las jerarquías en la cuarta dimensión las sustentan los Cthulhu, luego vienen los dragones, luego los reptiles, luego los demonios, grises, mantis y todo lo demás, ciertas razas específicas vinculadas con el ser humano en estos momentos ya no existen. Y el jerarca que manejaba la cuarta dimensión en función de sustentar el punto singular de la tercera y la cuarta dimensión no existe. Entonces hay una información y un trabajo totalmente oculto ahí poquito a poco que se está haciendo, y son muy pocas las personas que puedan entrar a valorar toda esta información en el contexto real de las jerarquías y el control del ser humano de esas jerarquías. Por más jerarquía que sea, cuando los conoces, sabes cómo actúan, qué buscan, cuando aprendes de ellos, porque ese es el objetivo, el principal objetivo de esos seres que tú aprendas. Cuando reconoces ese aprendizaje y concibes ese aprendizaje como parte fundamental e ineludible que implica el despertar de la conciencia, te perdieron. Te perdieron sí o sí. No te pueden hacer daño. Y si soportas ese proceso de desconexión con tu verdadero potencial, reconocido desde sus parámetros, menos. Entonces el contexto debe ser completo, íntegro. Y hablar de integridad sí nos vincula a una cantidad de cosas que nos tocaría otra semana de curso. Hablemos un poco del curso, porque también es interesante saber que estás también enseñando esto, para que haya más personas haciendo este tipo de trabajo. Conexión con humano-luz. Hablamos un poquito de eso. ¿Es un tipo de sanación, una liberación? Independientemente de que sea una sanación o se resuelvan los problemas de un paciente porque llegó a nuestras manos después de haber pasado por todas las posibilidades para entrar a resolver sus problemas, el contexto de esta información va mucho más allá. Y es de una enorme responsabilidad individual. Por primera vez ese contexto vincula la existencia del ser, vincula el despertar de conciencia en esa existencia del ser,
Por primera vez esa existencia del ser y ese despertar de conciencia vincula a un humano luz con identidad propia y una procedencia dimensional. Y por primera vez sustentar la conexión de ese ser luz en el aspecto físico tiene un procedimiento específico en lo que somos y en lo que es el humano luz. En ese contexto, el despertar de la conciencia vincula necesariamente nuestro potencial cerebral. Activarlo implica reconocer ese ser luz, implica una correlación del conocimiento de ese ser luz desde lo que implica su cerebro, desde lo que es su cerebro en lo que nos concierne a nosotros. La dificultad radica es cómo es que vas a activar el cerebro en función de ese potencial. Cómo vas a sostener a ese ser luz en función de ese potencial. Cuáles son las etapas y las fases que implica el ser luz en su faceta final para que sea él en el aspecto físico. ¿Y qué sucede con el cerebro? Entonces tenemos eso es lo que ocupa mi objetivo prácticamente, porque la responsabilidad de sostener al humano luz va mucho más allá de cualquier expectativa y de cualquier concepto así simple. Y en función de la desconexión que vincula a estas entidades de cuarta dimensión por tener una base reptil, el hecho de esa desconexión representa soportar esa desconexión y es nada más ni nada menos que con un ser que es enormemente superior a esa entidad reptil. Si bien esos seres son muy superiores y muy inteligentes, más que nosotros, una vez nosotros establezcamos la conexión con los parámetros específicos, esos seres nada pueden hacer contigo lo que antes hacían. Ese es el objetivo de mis cursos, ese es el objetivo de lo que se observa en mis intervenciones, porque sí llama poderosamente la atención, pero eso cómo se come, eso cómo se consigue, de qué está hablando William, está hablando de activación del cerebro, o sea, hay miles y miles y miles de millones buscando activar el cerebro, por cualquier medio. Cuando nosotros estamos manejando esa posibilidad de manera concreta y demostrable. Ocurre en una sesión, puede ocurrir en una sesión, bueno, lo he visto en las sesiones, ¿no? Que ocurre en una sesión. Puede, después de que una persona ha conectado con el humano luz, puede desconectar. Sí, claro. O vuelve a perder y la persona vuelve a quedar en manos de estas entidades. Estas entidades conocen la fisiología humana, conocen el ADN reptil, tienen toda una tecnología compatible con esa parte biológica. Esa tecnología hoy día se conoce como implantes. La gente dice que saca implantes, pero no sabe para qué es, ni qué sirve, ni qué función tiene, qué clase de implantes hay. Afortunadamente, Anthony, Sí. afortunadamente existen implantes físicos extraídos de los humanos para poder demostrar que sí existen y que es una tecnología que no es de este mundo. Y que no existe tecnología para entrar a descifrarla en el contexto real de lo que es ese dispositivo. Y realmente los que tienen esos implantes los guardan como un tesoro ahí, escondido. Algún día descifrarán ese aspecto, ese es el objetivo de la parte científica, ese es el objetivo del sistema, pero aún así, si lo descifraran, lo mantuvieran engavetado. Porque estas bestias que exponencialmente se están mostrando hoy día no se muestran? Porque utilizan contactados y porque utilizan gente que tienen 50 años hablando de los seres extraterrestres y todavía siguen buscando en dónde apareció la nave para seguir hablando de los seres extraterrestres, cuando la mayor evidencia de la existencia de esos seres son ellos mismos, nosotros mismos, en la estructura dual de nuestra genética. Y desde el comportamiento demostrado a través de una hipnosis nos encontramos con esos seres. ¿Cómo hacemos nosotros para decir que no es así? Tú en tus sesiones siempre apuntas a ir al jefe, ¿no? Como que a la causa. A raíz de que así como existen jerarquías aquí, allá también. Tal como es aquí, es arriba. ¿Sí? Hay que tener el fundamento y entender ese organigrama porque allá existen jefes y jefes duros. Te mencioné Cthulhu, te mencioné dragones, te mencioné reptiles, te mencioné grises, te mencioné demonios, y ellos tienen que obedecer a un programa específico que es totalmente desconocido por el ser humano. El ser humano realmente desconoce quién está detrás de todo eso. Es más profundo y más complejo de lo que estoy diciendo.
realmente. Y en el momento que se destruye ese jefe, básicamente como que toda la estructura se cae, ¿no? La estructura que implicó controlarte a ti. Pero no significa que otras bestias lleguen y te agarren. Okay. Porque tenemos miles y millones de bestias controlando a millones y trillones de seres humanos existiendo en mundos tridimensionales como este. Okay. En el tema de la hipnosis, veo que no todas las personas entran en trance y se utiliza como una telépata, no sé cómo le llamas, pero... Asistente. Asistente. ¿Cómo puede ocurrir? El telépata es el que activó la glándula pineal y se la pasa de chismoso ahí averiguando qué está pensando el otro. ¿Cómo ocurre esa conexión entre el asistente y la persona? El inconsciente no tiene límites, obedece a una intención. Y afortunadamente podemos nosotros acceder a los problemas tuyos a través del asistente. Entra en hipnosis, el asistente escudriña todo lo que tiene tu cerebro, revisa todo tu ADN, reconoce todos tus implantes, identifica la conexión de tu verdadera entidad, soporta el 98% gen reptil, va al origen de tus problemas, identifica el ser, entra a solucionar, pero lo más fácil o lo más difícil es lo que sigue para ti. Eso es lo más difícil. Eso es una realidad ineludible, incuestionable. No podemos decir que no. ¿Preparas a todas las personas para eso? Y eso es lo que estamos mostrando, ¿no? Okay. O sea que también preparas a las personas para el post-sesión, ¿no? Para continuar, sostener esa conexión. Sí, tienen que ver 50 videos, tienen que conocer los parámetros del ser luz, tienen que saber qué es lo que van a hacer, tienen que conocer qué implica una desconexión, saber qué es lo que sigue como desprogramación y un reto muy personal en ese sentido, porque si no, van a llegar otras víctimas. O mantiene la desconexión o sigue con ellas. No hay otra opción. No tiene otra opción. Y eso no es para William, ni para los que llegan aquí a tomar un curso, ni para ti. Es para las humanidades que existen en la tercera dimensión. Okay. Así nomás. Todo es controlado por ellos. ¿Y cómo accedemos a esa información? A través del subconsciente. Es una brechita así chiquitica que esas bestias no pudieron sellar. Y toda la información registrada en tu ADN, voy a tu cerebro y ahí te encuentro. En tu cerebro existe grabado el ser que te creó. El ser que creó este sistema holográfico, este sistema planetario. Enki. El verdadero nombre de Enki es Enderoth. Okay. El verdadero nombre de Enki es Enderoth. Esa es la primera vez que lo escucho. Tienes que ver 50 videos. Tienes que ver 50 videos. Es una información fascinante. ¿Por qué es fascinante, Anthony? Hombre, porque no puedes entrar a cuestionarla. Y por el contrario, tienes que entrar a corroborarla. Okay. Y desde esa medida no tienes otra opción. Se corrobora a través de la hipnosis. No hay otra. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera yo puedo entrar a tu cerebro? Pero históricamente, antes digamos que la hipnosis clínica se había descubierto, ¿qué personajes tú conoces, digamos, milenarios, lo que sea, históricos, hayan llegado a esa conexión con el humano luz o algo similar? Ninguno. O sea que eso es nuevo. Para mí sí. Es lo que me toca. Y es lo que muestro. Ni Jesucristo. Ese personaje, dejémoslo allá quieto, que esa línea de tiempo no existe. Okay. No existe, no tengo por qué tocarlo ni utilizarlo en mis intervenciones. Es un personaje que fue manipulado desde los pies hasta la cabeza. Sí, porque aparece también en algunos momentos puntuales. Entonces hablar de ese personaje es entrar a tocar aspectos sensibles en personas que están hasta la médula vinculadas con un adoctrinamiento que no saben de dónde viene. Entonces ese sí sería un tema un poquito como más complejo y un poquito más álgido, pero sí, de todas maneras se vincula porque es un personaje que representa la historia espiritual, bíblica y las famosas instituciones religiosas que conocemos hoy en día que no sirven para nada. Simplemente para adoctrinar al ser humano, porque de espiritualidad no tienen absolutamente nada, cuando en una institución como el Vaticano encontramos homosexuales, negocios, rituales, asesinatos y para de contar. Pero eso no es ningún misterio hoy día. Entonces digamos que estamos en una época sin precedentes
en donde, digamos, la raza humana ha encontrado el método para poder liberarse o llegar a la conexión. Sí, señor, yo creo que diste en el clavo. Justamente a partir de esta información, la raza aria comienza a dividirse en la pura y la impura. Los que se vinculan van hacia el lado derecho y los que no, el trabajo es totalmente personal y la responsabilidad es de William en su contexto personal. La información está ahí servida. Fue lo que sucedió en la época Atlante. Se dividió la raza en raza pura y raza impura. Eso está sucediendo justamente en este momento. ¿La área te refieres a todos los seres humanos? Raza aria a todos los seres humanos, sí señor. Okay. Vinculando a los que están en África, a los que están en Alemania, a los que están en Estados Unidos, los que están aquí en Asia, los que están en la raza aria. ¿Hay raza impura ahora mismo? ¿Cuál sería? ¿O las personas? ¿Cómo? Esa interpretación sí me gustaría dejarla como al aire, ¿no? ¿Ah? Y que sea un reto ahí para tus seguidores, para ti mismo, pero hay que entender lo que es pureza del ser y lo que es impureza del ser. ¿Cuál es la versión peor del ser? La reptil. ¿Y la mejor versión del ser? Ser humano luz. Ser humano luz. Se necesitaría mucho más programas si es que tú estuvieras aquí todos 8 días para poder entender el contexto del ser luz. ¿Por qué está atrapado? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué pasó? ¿Por qué se creó la cuarta dimensión? ¿Por qué se crea este sistema? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Quién lo hizo? Pero sí te voy a decir algo. Sí. Solo de los infiernos es posible llegar al cielo. Al cielo no se llega de otro lugar. Solo de un infierno como este, que es hermoso, se forman los humanos luz. No existe otro lugar para esa formación. Ese contexto hay que entenderlo porque abarca una enorme magnitud de conocimiento y que afortunadamente vincula nuestros aspectos físicos. Sí o sí. Que lo asumas y que sea un reto para ti es una enorme responsabilidad de tu parte y de todas las personas que existen en mundos como este. Es vasta la información y mucho más complejo. Interesante. Por último, quería saber más o menos cuántas personas están haciendo esto en el mundo. O tú eres el único. O... Pues la gente que busca y habla de extraterrestres, eso es lo que hay. Me refiero al tema de hipnosis. Y hipnosis hace el vecino. Hipnosis hace el vecino. Yo no hago hipnosis. Ok, eso es interesante. Yo no hago hipnosis. Yo lo que utilizo es ese medio, no más. Okay. Es un medio que William utiliza. Pero lo que William hace es una desconexión de esas bestias que te amargan la vida y quisieron que estuvieras aquí. Total. Porque necesitas una información y la estás obteniendo. Bueno, eres un afortunado realmente. Porque tendrías que ver más de 100 videos para poder entender todo esto que he hablado. Y lo he resumido aquí como en... ¿Cuánto llevamos? ¿Como media hora o quizás más? ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Ya tenemos 1 hora. Una hora gratis para ustedes. ¿Qué estamos haciendo con toda esta entrevista? Gracias, hombre, por venir. Pero en todo lo que he dicho he resumido todo lo que les he dado durante toda la semana. ¿Sí o no? Sí. Entonces sí considérate privilegiado, pues. Muchas gracias, la verdad. En la medida en que yo asimile y aproveche el cuarto de hora para poder valorar una información que me va a beneficiar, en esa medida soy un afortunado. Así nomás. Porque el beneficio de una información como esta no tiene precio, no tiene expectativas para entrar a evaluar. Sí. Y menos cuando desde el más alto contexto espiritual todo es comprobable. Sí, y la verdad que agradezco que hayas tenido el valor, también la paciencia de subir tantos vídeos y eso es algo increíble. No es... Pues, a ver, te quiero decir que tengo más de 1200 videos en disco duros por fuera, no subo videos por subir. Claro. Hago 3, 4, 5 intervenciones casi todos los días, descanso de pronto los fines de semana. Sí. Los fines de semana a veces me toca utilizarlos por circunstancias urgentes.
cosas que surgen ahí y que vincula toda esta información y todo esto que está pasando y que vincula a todas estas entidades en función de lo que implica la adversidad humana. Sí, porque se ve una vocación altruista de querer ayudar, ¿no? No, sí me apasiona. No, sí me apasiona porque tengo la información, tengo cómo hacerlo, tengo cómo demostrarlo. Ofrecerle esa manera. Y pues he tratado de mostrar un contexto imposible de entrar a cuestionarlo. Y es en la medida en que yo lo pueda demostrar. Y hacer de lo más simple, entender que es lo más complejo para poder entenderlo. Okay. Entonces no es nada fácil realmente. Genial. ¿Y qué planes hay para el 2023? El futuro no existe. El futuro no existe. Simplemente estoy aquí en este salón, estoy disfrutando de tu presencia, de mis compañeros. Lo que sigue lo defino desde el paso siguiente. Okay. Ya. O sea, no tiene sentido estar pensando qué va a pasar mañana o qué sucedió ayer. No existe un minuto antes ni un minuto después, realmente. Con lo que verdaderamente me quedo es con lo que tengo que disfrutar y es lo que estoy haciendo contigo. Así que yo te agradezco muchísimo de tomarte la molestia Hombre, gracias. de poder buscar esta información, y yo de mi parte y desde mi pasión con muchísimo gusto la puedo compartir contigo, y la verdad con quien de corazón la quiera buscar. Ahí está la información en mi canal. Hay una información que no es fácil de entender, retuerce la mente, eso sí yo lo sé. Entonces ahí está. Hay que vendérselo a Netflix para que hagan... Que son los únicos que más o menos rompen esquemas. Sí, es que es tremendo. Estamos rompiendo el, ¿cómo se llama? Dijo por ahí un dragón. Estamos rompiendo el cristal De la prisión en la que está. Bueno, obviamente se están sumando, yo solo no puedo, sí. Pero nada más quiero aclarar 3 cositas. Sí, Jonathan, Anthony, sí. Anthony. sí, Mira, la primera. sí. No es que la gente Sí. de Latinoamérica sea la que Sí. pero sí es la que Sí. sí autoriza que se autoriza que se el video no se autoriza solamente por decisión del Señor, sino por autorización de la gente. Y la gente en ciertos lugares no autoriza. Entonces, ese es el motivo por el cual Son más relajados, digamos. Son más relajados la imagen personal. La privacidad, digamos. La privacidad, digamos. Es criterio personal y obviamente pues uno lo respeta, ¿no? Sí. Es normal. Y la otra, cuidado con la ayahuasca, mucho cuidado, no te creas que... yo conozco gente que dice que después de la ayahuasca le cambió la vida, ¿no? Sí. Veo ahí los comerciales, pero en la vida real, esa gente a lo largo del tiempo y a veces a tiempos muy cortos se Sí. ve muy afectada. Si bien hay gente que no es tan sensible, no siente gran cosa, pero hay gente muy sensible que le arruina la vida. Sí, no, lo he visto. Yo también lo he visto. Entonces, la verdad, con pincitas. Sé que este tipo de entrevistas, obviamente, tú entrevistas lo que ves y te llama la atención. Sí. Pero si esa información a ti te queda, porque vi que subiste un video de algo de ayahuasca. Sí. Investígala más. Sí, no, por eso le pregunté, porque obviamente para mí no hay una... me gusta conocer de todo un poco y... Sí, quería consultarlo contigo. Y te he escuchado hablar también de la ayahuasca antes en varias entrevistas. Personajes como tú y muchas personas que están en este medio se necesitan. No, así que no te preocupes por eso.